servicios públicos, Hay para que lleguen todos de causa de violencia. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Chat Internacional, una mirada a la política internacional desde la Universidad Nacional de Cuyo. En los últimos años en América Latina hemos asistido a una multiplicación de los actos de protesta de la ciudadanía en distintos países de la región. Lo vimos en Chile, en Colombia, en Perú, en Bolivia. Y este año se sumó a esa lista de países un país quizás inesperado, un país donde no esperábamos que la ciudadanía saliera a las calles a manifestarse. Ese país es Cuba. Cuba actualmente está viviendo una crisis económica muy importante, quizás la más grave desde la década de los 90, cuando dejó de recibir la asistencia por parte del gobierno ruso. A eso se suma, por supuesto, un contexto de pandemia que atacó en el corazón de una de las principales industrias de Cuba y una de las principales generadoras de divisa, que es el turismo. Esa crisis económica, posiblemente complejizada por un cambio en las políticas económicas, sobre todo las políticas monetarias llevadas adelante por el gobierno cubano, se dan en un contexto, además, muy particular y específico para la isla de Cuba, que es la salida del gobierno de los Castro y el ascenso de Díaz-Canel, por primera vez un presidente que no fuera uno de los Castro. Esto genera entonces una crisis económica en un contexto de debilidad política, si se quiere, ¿no? Donde el liderazgo histórico, ¿no? Con legitimidad histórica que tenían los Castro, ya no está allí presente y ha fomentado, posiblemente entre otras causas más, que la ciudadanía, que un sector importante de la ciudadanía salga a la calle a manifestarse por la situación económica y también a pedir por libertades políticas. Para poder analizar la compleja situación de Cuba, tenemos un invitado especial. Tenemos a Samuel Farber. Samuel, que es nacido y criado en Cuba, doctor en Sociología por la Universidad de Berkeley y profesor emérito de Ciencia Política de la City University of New York, ha escrito libros importantísimos para tratar de entender la Revolución Cubana y la historia cubana y está aquí con nosotros para poder conversar un poco de lo que acontece en la isla. Buenas tardes, Samuel. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un placer. Gracias por la entrevista. Samuel, antes de entrar en la coyuntura de lo que está pasando en Cuba, de tratar de pensar un poco de por qué se da esta situación en este momento, quisiera consultarle un poco sobre la historia de la Revolución Cubana. Usted nació y vivió allí, incluso entiendo que participó en su juventud del movimiento estudiantil antes del ascenso de la revolución, ¿no? Cuando todavía había allí una dictadura. ¿Podría contarnos un poco de cómo fue la Cuba antes de la revolución y cómo fue que devino esta revolución tan estigmatizada, ¿no? en toda América Latina? Bueno, lo fundamental acerca de Cuba era que antes de la revolución era que era un ejemplo muy dramático, diría yo, sobre el desarrollo disparejo del cual muchos han hablado, como el mismo Trotsky en sus escritos sobre la Revolución Rusa, donde había una sociedad relativamente avanzada en términos latinoamericanos. Siempre Cuba, en términos del Producto Bruto, ocupaba generalmente el tercer cuarto lugar de las repúblicas latinoamericanas, después de Argentina, Uruguay y Venezuela, y estaba muy avanzado en ciertos aspectos, por ejemplo, los medios de comunicación, donde Cuba fue pionera en la televisión y radio, pero al mismo tiempo había, yo diría, el choque principal era la de un campo, una Cuba rural, miserable, una Cuba rural malísimas condiciones de salud, de consumo dietético, obviamente de salarios, que dependía en gran parte de la industria azucarera, que era una industria que proveía empleo por 3-4 meses, y el resto, los que trabajaban, que eran 500.000 de personas, de una población en aquella época de 6 millones. O sea, que era una industria muy destacada. Entonces el resto del año esa gente tenía que buscársela, como diríamos en Cuba, ¿no? En la economía informal de diversos tipos, bueno, en total miserable. Eso complicado por una situación política
donde en Cuba, en gran parte por la influencia nefasta que tuvo el imperio norteamericano sobre la política cubana, nunca cuajó lo que podría decirse una clase gobernante estable y responsable. No, eso puede sonar como una paradoja, ¿no? Lo que yo quiero decir es no es responsable ante las necesidades populares, no me refiero a eso, obviamente, no me refiero responsable en el sentido de tener una identificación con el destino de la nación y sentirse responsable por eso, aunque fuera naturalmente como clase gobernante. Y eso en gran parte yo lo atribuyo, muchos otros, no solamente yo lo atribuyo, a la dependencia política del imperio norteamericano, que aún después que se abolió la enmienda Platt, que por ley garantizaba el derecho de Estados Unidos a intervenir cuando quisieran militarmente en los asuntos internos de Cuba, eso fue abolido en el 34, pero aún así, después de eso, continuó, digamos, el neocolonialismo. O sea, la enmienda Platt era el colonialismo y después siguió el neocolonialismo, a pesar de los logros obtenidos por el pueblo de Cuba y la clase obrera en particular en la Revolución del 33. Y la enmienda Platt fue abolida en el 34. Eso, en realidad, convirtió a la colonia en una neocolonia. O sea, una sociedad frustrada profundamente precisamente por su desarrollo económico disparejo, donde había muchas aspiraciones que no podían ser logradas, un desempleo también en las ciudades, no solamente en el campo, una juventud con muchas inquietudes totalmente justificadas políticas que desembocan en todo esto en la dictadura de Batista, una dictadura que no tenía base social alguna, excepto el apoyo mercenario de las Fuerzas Armadas, y entonces era un ejército mercenario en su gran mayoría, que no tenía el deseo de pelear. En ese sentido, la derrota militar de la dictadura batistiana fue tanto el logro de la combatividad del ejército rebelde, del cual no queda duda, pero también de la podredumbre, de la bancarrota del régimen existente en Cuba. Y la Revolución Cubana no siempre tuvo en sus orígenes, digamos, cuando se empieza a desplegar todos esos procesos que terminan desembocando en la Revolución Cubana, no estaba tan claro que el objetivo fuera instaurar algún tipo de modelo específico, mucho menos el modelo soviético, ¿no es cierto? Absolutamente cierto. Cuando yo he escrito sobre la ideología de la revolución, antes del triunfo de la revolución, es notable que no solamente no hay una doctrina política de lo que queremos lograr, sino en realidad no hay ni siquiera antiimperialismo. Porque si uno examina cuidadosamente, como yo he investigado eso muy profundamente, si uno examina toda la literatura, toda la propaganda revolucionaria, definitivamente hay una crítica muy clara de la política norteamericana hacia Cuba, eso no queda la menor duda, pero era una crítica no muy profunda, que no hablaba en términos sistemáticos de la presencia norteamericana en Cuba, una presencia sistemática como imperialista. De eso no se hablaba, con una excepción. El Partido Comunista, que era minoría, el viejo Partido Comunista, los seguidores de Moscú en Cuba, sí hablaban de imperialismo, pero al mismo tiempo, en el caso de ellos, esa retórica avanzada estaba combinado con una práctica política bastante modesta y bastante conservadoras, si lo vemos en términos de la izquierda. Claro. Así que fue el impulso de las fuerzas que no eran comunistas, como la de Fidel, como el 26 de julio, que se logra por fin derribar a Batista. Pero no hay, no solamente no hay una doctrina teórica, en realidad no hay un programa claro. Un programa político, claro. Bien. Gracias, Samuel. Si le parece, lo invito a que hagamos un primer corte y después seguimos conversando sobre este tema. Perfecto, perfecto. Gracias.
Seguimos en Chat Internacional y estamos hablando con Samuel Farber sobre Cuba, sobre más precisamente un poco la historia de la Revolución Cubana, y nos comentaba Samuel antes del corte un poco de que el propósito original, digamos, o esos incipientes movimientos revolucionarios no tenían como propósito el desarrollo de un modelo soviético ni nada por el estilo, sino que era un poco más diverso. Lo que estaba básicamente en objetivo principal era derrocar a la dictadura instaurada. Samuel, ¿en qué momento exactamente empezó a orientarse entonces el momento ya post-revolucionario, luego de la victoria sobre la dictadura? ¿En qué momento empieza a configurarse esta idea de instaurar un modelo comunista, un modelo vinculado dentro de ese universo al modelo soviético? Bueno, yo creo que eso hay que trazarlo a cómo se desarrolló la política cubana y su relación con Estados Unidos y su relación con la Unión Soviética y, digamos así, el comunismo internacional, por falta de una palabra que no sugiera que es algo de Guerra Fría. Pero esencialmente dentro del campo revolucionario hubo un cambio radical después de la victoria, porque hubo una radicalización de la revolución, y dentro de ese contexto de radicalización se crearon fundamentalmente dos campos. Esto no era visible y no era explícito, pero se crearon dos campos dentro de hecho, tres campos. Había en el gobierno revolucionario había una corriente, digamos, liberal, que varios de sus personeros eran miembros del primer gobierno del año 59, figuras como Roberto Agramonte, Rufo López Fresquet. Había otra corriente que yo llamaría nacionalista, antiimperialista, pero no comunista, que contaba en sus filas con David Salvador, que era el líder de los sindicatos, de la central sindical, Carlos Franqui, que era el editor de Revolución, el periódico El 26 de Julio, y otra tercera fuerza que eventualmente triunfó, que era una especie de coalición entre el viejo Partido Comunista, PSP, Partido Socialista Popular, y las fuerzas influidas particularmente por dos figuras. Una, Raúl Castro, que había sido miembro de la Juventud Comunista en su juventud y seguía siendo, no abiertamente, pero en su ideología, digamos así, prosoviético. Y la tercera figura es el Che Guevara. El Che en aquella época, yo creo que ha habido mucha confusión en este asunto. El Che solamente se convierte en crítico de la Unión Soviética un par de años después, digamos, empezando a final del 60, a través del 61 y después. Pero en el año 59, el Che era una figura muy prosoviética, entonces él estaba en alianza con Raúl y con el PSP, y en el contexto, porque todo tiene un contexto, obviamente, en el contexto de una hostilidad del imperialismo norteamericano a la Revolución Cubana, eso en cierta forma aumenta el poder, el prestigio, diría yo, de la visibilidad de esa tendencia. Eso combinado con un hecho que yo creo que, en mi opinión, se ha ignorado prácticamente, y es que todo esto coincide con un momento en la historia de la Unión Soviética donde había llegado a su máximo poder. O sea, en el año 59, en primer lugar, al final, en el 57 fue el Sputnik. Eso le dio un prestigio increíble, la primer satélite fue lanzado por la Unión Soviética antes que Estados Unidos, y el Sputnik es en el 57. En el 57, por ejemplo, en el estado de Kerala, en la India, el Partido Comunista de Kerala gana las elecciones y llega al gobierno estatal. En aquella época, el crecimiento económico de la Unión Soviética era tal que la prensa norteamericana hablaba muy abiertamente de la preocupación en los círculos de Washington de crecimiento soviético, y si pudiera eventualmente, sin mucho tiempo, sin que transcurriera mucho tiempo, amenazar la hegemonía de Estados Unidos. Entonces, en este momento la Unión Soviética está al punto más alto
de su prestigio y su poder. Y es en ese punto, precisamente en ese punto, que creo yo, esa es mi interpretación, Fidel Castro, por una parte confrontado con la oposición de Estados Unidos, por otra parte presionado, diría yo, por la tendencia prosoviética, decide, en mi opinión, decide tomar el rumbo, no solamente de aliarse en política internacional con la Unión Soviética, porque eso era muy común en aquella época. India, por ejemplo, que no tenía nada de soviético en su estructura interna, era aliada de la Unión Soviética en política exterior. Entonces no era solamente con respecto a su política exterior, sino también en reproducir en Cuba una copia del sistema que regía la Unión Soviética. Entonces, en esta coyuntura, es en esta coyuntura que surge históricamente el fenómeno de la alianza de Cuba con la Unión Soviética y la reproducción en Cuba del modelo soviético socioeconómico, o sea, la nacionalización de la economía, la creación de un sistema unipartidista sin que se permita ningún tipo de oposición, con el monopolio de la prensa, la creación de una policía política, etcétera, etcétera. Claro. Todo eso ocurre en este contexto de presiones internas políticas, una situación objetiva en relación al imperialismo y esto todo coincidiendo, porque en realidad es una coincidencia histórica con el punto más alto quizás en la historia de la Unión Soviética. Porque esa tasa de crecimiento de la Unión Soviética no duró mucho. Claro. Perfecto, clarísimo, Samuel. Tenemos que hacer otro corte y seguimos con más Chat Internacional hablando de Cuba y ya adentrándonos un poco más en la coyuntura actual de la isla. Seguimos en Chat Internacional hablando con Samuel Farber sobre Cuba. Veíamos en los bloques anteriores un poco sobre la historia de la revolución y su deriva, ¿no? Cómo, a pesar de lo que se piensa muchas veces, no fue que fue una revolución inspirada desde sus orígenes o desde su nacimiento en un modelo soviético, sino que fue una circunstancia que se fue dando con los acontecimientos enmarcados necesariamente en la Guerra Fría. Vengamos ahora, Samuel, le propongo que charlemos un poco más de la actualidad cubana, ¿no? ¿En qué medida ¿cuál es su análisis de lo que está aconteciendo actualmente en Cuba? Estamos frente a un conjunto de movimientos que pueden dar por fin al gobierno actual o a ese modelo que empezó a desarrollarse en esa época, en la década de los 60, o ese modelo ya venía de algún modo resquebrajándose o ya venía cambiando y lo que estamos viendo es parte de ese mismo proceso de cambio. Bueno, déjeme comenzar por decir que los sucesos del 11 de julio, bien, donde entre 40 y 60 ciudades en Cuba, de este a oeste, a través de la isla, hubo manifestaciones populares cuantiosas y debo enfatizar, debo subrayar el hecho de que la presencia afrocubana, la presencia de los pobres era muy notable. Esto no era manifestación de estudiantes, aunque había estudiantes obviamente en muchas de estas manifestaciones, pero no fue lo que la caracterizó socialmente. Y es interesante y para mí una agradable sorpresa, para serle franco, de que no hubo ningún eslogan proimperialista en esta manifestación. Nadie en las manifestaciones demandó la mal llamada intervención humanitaria de que elementos de la derecha cubana estaban hablando. Así que es importante que era el carácter era, yo diría, democrático, con minúsculas, con una énfasis, ya está bueno, y también económica por la necesidad, especialmente la población afrocubana, que
que es la que menos remesas recibe del exterior por razones obvias, porque la representación del negro en el exilio es mucho menor que su representación en la población. Y esto al mismo tiempo, entonces es una cosa de carácter popular y yo diría democrático en términos de sus demandas, no reaccionario en el sentido de regresar a Batista o regresar a otras etapas pasadas en Cuba, aunque no quiere decir que tenía un programa tampoco, pero lo que quiero decir era que el carácter espontáneo se reveló, se expresó de una manera militante y democrática. Muy poco, hubo alguno que otro saqueo, pero eran relativamente marginales. Ahora, eso se debe a una, ¿por qué ahora? Es una crisis profunda de la sociedad y economía cubana que no se había visto desde los años 90, cuando el colapso de la Unión Soviética. Es cierto que la caída de la economía no fue tan severa ahora como en el 90, cuando cayó en un 35% el Producto Bruto. Ahora cayó de 10 a 15%, algo así, ¿no? Pero combinado con la pandemia, que le quitó la entrada principal a Cuba en los últimos años, que es el turismo, y también en una situación donde con el cambio de la guardia, con la nueva generación tomando el poder, ya no hay un Fidel Castro que pueda salir a la calle como sucedió en los eventos del 94 en el Malecón de La Habana, que fue mucho más pequeño que lo que pasó el 11 de julio. Pero entonces todavía esa figura de Fidel Castro o aún de su hermano Raúl retenían cierta legitimidad de la revolución original. Ese definitivamente no es el caso con los nuevos gobernantes, que son simplemente, es la segunda generación burocrática. Claro. Pero la situación es grave. El imperialismo norteamericano hizo más duras bajo Trump las medidas, limitando, por ejemplo, las remesas a Cuba, la cuantía de las remesas, creando problemas con la banca internacional para que Cuba tuviera dificultades operando sus finanzas internacionalmente, etc. Hubo toda una serie de restricciones. Obviamente, eso fue un factor importante, pero aún así, yo creo que por muy importante que sea el bloqueo, yo creo que aún más importante en términos relativos es el hecho de que el sistema burocrático en Cuba no funciona en la economía. No es solamente que hay una falta de democracia política, que es sumamente importante, sino que eso tiene consecuencias para la conducta de la economía, en el sentido de que no hay mecanismos de feedback, no hay mecanismos de control, donde lo que están planeando arriba sepan a ciencia cierta que los datos que vienen de abajo son verídicos o no. Claro. Y entonces el sistema estimula la falsedad, la mentira, ocultar los hechos. Eso por una parte. Y por otra parte, una situación donde la clase trabajadora en Cuba y el campesinado no tiene ni estímulos materiales ni estímulos políticos, porque pudiera tener estímulos políticos si hubiera una medida importante de control obrero campesino de los lugares donde trabajan. Eso le daría una razón a la gente. Bueno, podemos decidir aquí qué hacer porque tenemos el poder de hacerlo. Y por lo tanto nos anima, nos responsabilizamos con la tarea porque tenemos el poder de tomar decisiones. Ese no es el caso. Están desprovistos de esa participación. En una economía sumamente burocrática. Claro. Samuel, ha sido clarísimo. Muchísimas gracias y seguramente volveremos a invitarlo para seguir conversando de este tema que va a dar que hablar. Yo encantado. Gracias, hasta luego. Un saludo para todos ustedes. Bien, se fue todo por el programa de hoy sobre el tema de Cuba. Quedan muchas cosas para decir.
pero bien, un poco ayudar a desmitificar lo que fue el proceso de la revolución y tratar de dar un poco de contexto a la complejidad de lo que está aconteciendo actualmente el gobierno de la isla, ¿no? Una burocracia que está desprovista de su legitimidad política de origen con la salida de los Castro y también es que está desprovista de una legitimidad de ejercicio por el fracaso en la política económica, así que seguramente el conflicto persistirá. Eso fue todo, muchas gracias.